Capítulo 1. No tengo la menor idea si mis palabras algún día lleguen a los ojos de otra persona, pero en la actualidad nada importa, excluyendo las cosas grotescas que suceden afuera de esta institución. Motivos suficientes para no salir. Para empezar, no sé cómo escribir un diario. Nunca pensé que me encontraría en una situación similar, pero debería decir mi nombre. Bueno, supongo. Mi nombre no es de lo más genial. Es William y actualmente tengo 23 años. Estaba estudiando una licenciatura en filosofía en esta institución. Estaba, porque todo cambiaría de un día para otro. Actualmente llevo 5 días encerrado en la universidad, junto a 2 chicas que ni siquiera conozco, y dudo que me importe conocerlas. De igual forma, terminaré muerto tarde o temprano. Una, creo recordar, se llamaba Kat, y la otra Charlotte. Ellas fueron salvadas por mí, por mera casualidad. Ni siquiera me considero un héroe, mucho menos una buena persona. Antes de conocerlas, mi vida simplemente había acabado, y con ella, la vida de 2 personas que había apreciado. ¿Cómo? ¿Cómo podía describir esto sin sonar de lo más demente y desquiciado? Sobre todo lo que pasó en estos 5 días. En fin, supongo que no importa mucho, pues verás, todo comenzó mucho antes del 5.º día. Primero, apareció una enfermedad nueva que se expandió por toda Europa y Asia. Al inicio, era solo una enfermedad originada en un país de Europa, pero al pasar los meses, terminaría siendo una pandemia. Todos los países entraron en cuarentena y por supuesto los vuelos fueron prohibidos y cancelados. Lo poco que se decía en las noticias, la verdad, no ayudaba. Ni siquiera sabíamos si era una enfermedad grave o unos simples síntomas. A lo único que estábamos acostumbrados era mantener una distancia de 1 metro, tener una mascarilla como protección y el uso de gel desinfectante. A la falta de información, siempre llegó la desinformación, pues se filtraron supuestos videos de personas infectadas por el virus. Videos difundidos en la red, en páginas de Facebook y YouTube, donde se mostraba escenas de lo más grotescas de personas devorándose entre sí y desmembramiento. La verdad, no creí en esto porque en su mayoría pertenecían a películas de ciencia ficción, del género zombie. Pero la paranoia e histeria colectiva simplemente desgraciaban mi mente y juicio. Luego empecé a tener los supuestos síntomas que habían sido difundidos en internet. Al igual que muchas personas en mi caso, vieron estos supuestos blogs o posts de medicina. Al final los medios de comunicación tuvieron que mostrar los verdaderos síntomas de esta enfermedad, que aún no tenía nombre. Dolor muscular, resequedad en los ojos y fiebre, y otros síntomas diversos como vomitar sangre y el más fatal, un paro cardíaco. Al final, solo tenía un supuesto resfriado, y al poco tiempo me fui recuperando, pero otras personas no tuvieron la misma condición que yo, y simplemente terminaron falleciendo por histeria colectiva. Para entonces, las clases fueron suspendidas, y la cuarentena había empezado, pero eso era la menor de mis preocupaciones. La economía se estaba desplomando, y con ello, tuve que hacer algunos sacrificios para seguir viviendo. Vender lastimosamente mis pertenencias y el consumir la misma comida todos los días para no salir afuera y exponer mi integridad. Luego se acabó la comida y tuve que plantearme seriamente si morí por esta enfermedad o de hambre, puesto que no tenía ni un solo dólar y estaba realmente en aprietos por muchas deudas. Las noticias no ayudaban. Se decía que los hospitales estaban saturados por la cantidad límite de contagiados, vuelos cancelados y un internet sumido completamente en una conspiración orquestada por un gobierno o élite
disturbios en las calles y un aumento notable en la delincuencia y prostitución. La verdad no sé en qué momento el mundo que conocía se había disipado, que era cotidiano y monótono. Sé que no era el mejor mundo, pero de alguna forma se podía vivir y tolerar, ya sea con amigos, una familia o inclusive en la compañía de tu pareja. Seguramente te preguntarás, ¿qué pasó con ese círculo social? Amigos, familia y todo lo demás que tiene uno mismo. La verdad no quisiera hablar de ello. La vida sé que es bella y esperanzadora para algunos. Sin embargo, algunas veces uno es la excepción, y por ello no debería odiar la vida misma, el replicarme por qué viví una vida tan injusta y culpar a una entidad cósmica o divina por darme la capacidad de tener conciencia en un mundo tan decadente. Regresando al tema, diría que todo pasó en cuestión de días. La cuarentena se había acabado y con ello el regreso a clases presenciales. La verdad, no estaba moralmente bien en aquellos días, puesto que no quería regresar al plantel para observar a una cierta persona. En aquellos días me sorprendió la poca cantidad de alumnos y docentes presentes en aquel momento. Clases donde prácticamente habían solo de 2 a 4 estudiantes por salón, a la espera de un profesor o a veces sin la presencia del mismo, por haber renunciado. Como era el primer día, supuse que muchos no tenían el interés de venir, por las introducciones del ciclo escolar. Las horas de recreo realmente eran un cementerio. No había absolutamente nada de ruido, y los pocos grupos conformados de personas especulaban acerca de los hospitales. Lo poco que escuché del tema era que estaban completamente vacíos, y aquellas personas que tuvieran los síntomas y se adentraran en aquel lugar nunca salían. Finalmente llegó el primer día de toda esta tragedia. Al inicio era todo raro. Los transportes públicos habían sido cerrados, los medios de comunicación no funcionaban, incluyendo el mismo internet. Fue algo completamente extraordinario, porque las calles simplemente estaban vacías y sumidas en un profundo silencio. Algo en mi cuerpo simplemente me advertía que algo pasaba. Sin embargo, forzosamente tuve que acudir al plantel para simplemente dejar mi documentación y algunas hojas de inscripción. Así que tuve que caminar forzosamente al instituto. Fue algo largo y agotador el viaje, pues demoré 30 minutos en llegar al plantel donde aparte de mí, habían muchos estudiantes al igual que yo, preocupados por la demora, cargando sus respectivos documentos y sobre todo sus materiales, ya sean de sus carreras, doctorados o licenciaturas. Aún seguíamos sin comunicación. El proceso de inscripción fue de lo habitual, formados como siempre a la espera de terminar con la inscripción. Fue cuando todo llegó a la cúspide de lo que sería el fin de mi vida normal. Primero comenzó con un grito que puedo describir. Era de una chica, la cual pedía desesperadamente por ayuda. Poco tiempo después, más alumnos y docentes exclamaron en terror, con más gritos. Todo el escándalo se originó en la entrada del plantel, pues supuestamente un alumno arrancó literalmente el brazo de un profesor y luego comenzó a morder su carne, entre dientes y gritos de desesperación. La escena simplemente me dejó aturdido, ignorando por completo mi alrededor. Estudiantes corriendo por el pánico e incertidumbre, docentes desesperados por comunicarse con emergencias para pedir ayuda médica, chicas cayendo en llanto por lo trágico de la escena y algunos varones vomitando por la asquerosa desgracia. Mis ojos inmóviles me seguían suplicando el no apartar la mirada, pues lo que vería a continuación sería de suma importancia para saber qué era lo que estaba pasando. El profesor se encontraba inerte en el suelo sin vida. Comenzaría a moverse y tener algunas convulsiones. Asumí con anterioridad que había fallecido, pero algo raro y tétrico sucedió. Había recuperado por completo su brazo. Literalmente, de alguna forma, un nuevo brazo emergía de aquella herida fatal. Esto no fue lo peor. Lo peor fue que aquel profesor se abalanzó sobre una estudiante
y arrancaría el cuello de la joven con sus propios dientes, ignorando por completo a su anterior atacante. La chica reaccionaría de la misma forma que el profesor, recuperándose por completo de la herida y buscando una nueva víctima. En cuestión de minutos, varios estudiantes y docentes se habían transformado en algo completamente diferente a los zombies de ciencia ficción. Para entonces, había reaccionado ante tal escena y corriendo sin ningún rumbo, subí las escaleras del edificio, sin mirar atrás y con un escalofrío y temor recorriendo mi cuerpo. No sabía lo que era o cómo se propagaba la reacción entre contagiados. Simplemente me limité a pensar por mi propia vida y buscar una salida o un lugar donde pudiera esconderme. Algunos sonidos extraños y sombríos resonaban detrás de mí. Para entonces, miré de reojo a mis espaldas y con ello vi la gran masa de infectados amontonados y enfurecidos, iniciando una persecución hacia mi persona y otros estudiantes. Algunas de estas personas fueron devoradas o cayeron al suelo y tuvieron el mismo trágico destino. En cambio yo de nuevo tomaría otras escaleras y encontraría la forma de subir al tercer piso. Para mi desdicha, me encontré de tanto disturbio lejos de mí, a casas siendo invadidas por estos seres, estos monstruos, que emergían destrozando ventanas, arremetiendo puertas y devorando mujeres, adultos y niños y ancianos todos por igual. Lo peor sería que me encontraría con mi antiguo yo, aquel problema que carcomía tanto mi vida y mi persona, haciéndolo añicos. La cuestión no era qué, sino quién. Education and investment, Coffee Futures at 23% investment. I have to have Claudia Schiffer effect style. Corporate Coffee Futures. I'm sorry, Layla. Hello. Why are you ignoring me?